En una ciudad vibrante, donde lo antiguo y lo nuevo se entrelazaban en un mosaico de vida e historia, vivía Adriano Herrera. Él era un nombre conocido en todos los rincones de la ciudad, un titán en el mundo de la tecnología, un visionario con un toque de audacia que lo distinguía de los demás. Adriano, con su mente aguda y ojos siempre puestos en el futuro, estaba a punto de embarcarse en un proyecto que prometía ser su mayor hazaña hasta entonces. Adriano no era solo un hombre de negocios, era un estratega, un jugador de ajedrez en un tablero global. Adquirió tierras en varias regiones, cada una cuidadosamente elegida, cada una un paso hacia su objetivo. Pero había un terreno que se destacaba entre todos los demás, un terreno que prometía ser el escenario de su emprendimiento más ambicioso. Este terreno estaba situado en un área que latía con el corazón de la ciudad, un área que respiraba historia y tradición. Era una parte de la ciudad que había resistido la prueba del tiempo, donde casas antiguas se alineaban en calles de adoquines, cada piedra contando una historia, cada ladrillo un testimonio del pasado. Era un área que recordaba a sus habitantes de dónde venían, un ancla en un mar de cambio constante. Adriano veía potencial en este terreno, una oportunidad de crear algo verdaderamente grandioso. Imaginaba tiendas imponentes levantándose donde antes había casas modestas. Veía luces brillantes iluminando las calles de adoquines. Escuchaba el murmullo de clientes satisfechos resonando, donde antes solo había el sonido tranquilo de la vida cotidiana. Él veía el futuro y estaba determinado a hacerlo realidad. El sol estaba alto en el cielo, lanzando sombras largas y danzantes, mientras Adriano observaba su proyecto más reciente cobrar vida. Estaba en el corazón de la obra, rodeado por el constante zumbido de la actividad. Los obreros con cascos amarillos se movían como hormigas, cada uno desempeñando su parte en la transformación del terreno histórico en un monumento al progreso. Adriano sentía una satisfacción profunda al ver la actividad de los obreros, el brillo del acero y el olor del concreto fresco. Observaba cómo las antiguas construcciones, alguna vez llenas de vida e historia, eran lentamente demolidas, dando paso a lo nuevo. Cada ladrillo removido, cada trozo de madera levantado, era un paso hacia su sueño audaz. Sin embargo, en medio del ruido y la agitación, una figura destacaba. Una señora anciana, vestida de manera sencilla, pero con una dignidad que la hacía parecer tan imponente como cualquier rascacielos. Se acercó a Adriano, sus ojos marrones llenos de una tristeza silenciosa y una desaprobación palpable. «Joven», comenzó, su voz temblorosa pero firme. «¿No ves? Estas casas, estas calles, son más que solo ladrillos y piedras. Son el alma de esta ciudad, la memoria de su gente». Adriano la escuchó, pero sus palabras parecían distantes, sofocadas por el sonido de las máquinas y por la visión de su sueño haciéndose realidad. Estaba tan enfocado en su objetivo, tan consumido por su visión, que no podía ver más allá de ella. «Entiendo sus preocupaciones, doña Lourdes», respondió, tratando de mantener la voz calmada y comprensiva. «Pero el progreso es inevitable. Necesitamos mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Las historias no pagan las cuentas». Y se alejó de esa señora. Doña Lourdes lo miró, una mezcla de tristeza y determinación en su mirada. «El futuro no debe construirse a expensas del pasado. No podemos olvidar de dónde venimos». Entonces, se alejó, dejando a Adriano con sus palabras y una sensación incómoda en el pecho. Miró la obra, a los obreros y las máquinas, y por primera vez sintió una punzada de duda. Estaba haciendo lo correcto. ¿El progreso realmente justificaba la pérdida de tanta historia y cultura? No tenía las respuestas, pero sabía que no podía ignorar las preguntas. El sol ya se estaba poniendo en el horizonte, arrojando largas sombras sobre el sitio de construcción. Las máquinas rugían, los obreros se movían en un ritmo constante, y el proyecto de Adriano continuaba avanzando. Pero mientras el mundo a su alrededor estaba en constante movimiento, Adriano se sentía paralizado. Una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en su corazón, como una nube oscura. Era una sensación que no podía ignorar, por más que lo intentara. Era como si una semilla de duda hubiera sido plantada en su mente, y ahora estaba comenzando a germinar, a crecer, a extenderse. Las palabras de doña Lourdes, la mujer de edad avanzada que había confrontado a Adriano, resonaban en su mente. Había hablado con tanta pasión, tanta convicción,
que era imposible no verse afectado. Había hablado sobre la importancia del patrimonio, sobre el valor de la historia, sobre la necesidad de preservar el pasado. Adriano intentó reprimir esas palabras, intentó apartarlas de su mente. Estaba tan enfocado en su objetivo, tan determinado a realizar su visión, que no quería permitir que nada lo desviara de su camino. Pero las palabras de doña Lourdes eran como un eco persistente, una melodía suave que se negaba a ser silenciada. Y luego estaba la cuestión del lucro. Adriano era un hombre de negocios, y el lucro siempre había sido una parte importante de sus decisiones. Pero ahora se preguntaba si el lucro realmente valía la pena, si significaba borrar el pasado de tantas personas. Se preguntaba si el éxito financiero realmente compensaba la pérdida de algo tan precioso, tan irreparable. Mientras Adriano luchaba con estas cuestiones, se encontró mirando el sitio de construcción con nuevos ojos. Vio más allá de las máquinas y los obreros, más allá del concreto y el acero. Vio las casas que una vez estuvieron allí, las vidas que se vivieron, los recuerdos que se crearon, y se preguntó si estaba listo para ser el hombre que borraría todo eso. La jornada de Adriano apenas comenzaba. Estaba en medio de una encrucijada, enfrentando decisiones difíciles y preguntas incómodas, pero una cosa era segura: ya no sería el mismo. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera algo bueno. En medio del caos del sitio de construcción, Adriano caminaba con mirada atenta. Estaba inspeccionando el lugar, observando cada detalle, cada progreso hecho. Sus ojos recorrían el terreno, pasando por los escombros de las antiguas construcciones que ahora yacían en montones desordenados, testigos silenciosos de un pasado que estaba siendo lentamente borrado. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Entre los escombros, algo brillaba, en medio del polvo y la suciedad. Intrigado, Adriano se acercó, sus ojos fijos en el objeto misterioso. Se agachó, extendiendo la mano para quitar cuidadosamente los escombros que lo cubrían. Era una fotografía, amarillenta por el tiempo, con los bordes desgastados, pero aún intacta. Adriano la tomó, limpiando suavemente el polvo con el dorso de la mano. Y entonces, su corazón dio un vuelco. La fotografía mostraba a un niño, no más de 5 años de edad. Estaba sonriendo, sus ojos brillando de alegría e inocencia. A su lado, una mujer de edad avanzada, su rostro marcado por las arrugas del tiempo, pero sus ojos llenos de ternura y amor. Y, para sorpresa de Adriano, reconoció los rostros en la fotografía. Era él mismo, Adriano, y la mujer. La mujer se parecía mucho a doña Lourdes, la señora que lo había confrontado días antes. La similitud era innegable, la expresión en sus ojos, la curva de su sonrisa. Era como si el pasado hubiera vuelto para atormentarlo, para recordarle algo que había olvidado. Adriano se quedó allí, agachado entre los escombros, sosteniendo la fotografía en sus manos temblorosas. Sintió una ola de emociones inundar su pecho, una mezcla de sorpresa, confusión y una punzada de nostalgia. Se preguntó cómo esa fotografía había terminado allí, perdida entre los escombros de un pasado que estaba siendo borrado. Miró la fotografía nuevamente, al niño que él era y a la mujer que parecía ser doña Lourdes. Se preguntó sobre la historia detrás de esa imagen, cómo había llegado allí. Y, mientras el sol se ponía, Adriano sintió algo cambiar dentro de él. Aún no sabía lo que esa fotografía significaba, o lo que representaba, pero sabía que era algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Y así, con la fotografía en sus manos y un torbellino de pensamientos en su mente, Adriano continuó su inspección, pero con un nuevo propósito en su corazón. Sabía que tenía una misión, una búsqueda de la verdad que lo llevaría por un camino que nunca esperaba seguir. Con la fotografía amarillenta firmemente entre sus manos y un torbellino de preguntas en su mente, Adriano tomó una decisión. Estaba decidido a descubrir más sobre la mujer en la foto, la mujer que parecía tan familiar y al mismo tiempo tan extraña. Necesitaba encontrar a doña Lourdes. Adriano buscó a doña Lourdes. Su búsqueda lo llevó por calles estrechas y callejones sinuosos, hasta que finalmente la encontró. Estaba sentada en una mecedora en el porche de una casa, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera perdida en pensamientos lejanos. «Doña Lourdes», comenzó Adriano, su voz temblorosa de emoción.
encontré esta foto. Es usted, ¿verdad? ¿Y el niño? El niño soy yo. Doña Lourdes miró la foto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió. Una sonrisa triste apareció en sus labios. Sí, Adriano, eres tú. Y yo cuidé de ti después de que tus padres murieran. Las palabras de doña Lourdes golpearon a Adriano como un puñetazo. Sintió un nudo en la garganta, un dolor agudo e intenso que amenazaba con ahogarlo. Pensó en sus padres, en todos los recuerdos que nunca tuvo la oportunidad de crear, en todos los momentos preciosos que le fueron arrebatados. Tu madre era una amiga querida, continuó doña Lourdes, su voz suave y gentil. Era una mujer increíble, Adriano. Habría estado tan orgullosa de ver al hombre en que te has convertido. Adriano sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no hizo nada por detenerlas. Estaba inundado de emociones, una mezcla de tristeza, ira y una extraña sensación de alivio. Finalmente tenía algunas respuestas. Finalmente tenía un pedazo de su pasado de vuelta. Las respuestas que Adriano había estado buscando finalmente llegaron, pero con ellas vinieron aún más preguntas, cada una como un hilo tirado de un tejido intrincado, revelando aún más complejidad y profundidad de lo que jamás podría haber imaginado. Preguntas sobre su madre, una mujer de la que apenas se acordaba, pero cuyo amor y sacrificio aún resonaban en cada palabra que doña Lourdes decía. ¿Quién era ella? ¿Qué sueños tenía para su único hijo? ¿Qué lecciones habría compartido si hubiera tenido la oportunidad? Preguntas sobre doña Lourdes, la mujer que lo había cuidado. ¿Por qué nunca lo buscó? ¿Qué otras historias guardaba en su corazón? ¿Y por qué él no recordaba eso, el día de esa foto? Doña Lourdes, con su voz suave, dijo: Eras muy pequeño, Adriano, por eso no recuerdas. Cuidé de ti por un tiempo después de la muerte de tus padres, pero luego tu tía vino por ti para que vivieras con ellos. Tenía un pasado por descubrir, recuerdos por desenterrar, historias por escuchar y verdades por enfrentar. Tenía un futuro por redefinir, no como el magnate impulsivo, obsesionado con el progreso y el lucro, sino como Adriano Herrera, el niño en la foto amarillenta, el niño que aún vivía dentro de él, esperando ser reconocido. Y estaba listo, listo para enfrentar las difíciles preguntas, para escuchar las dolorosas respuestas, para abrazar la incertidumbre y el cambio. Estaba listo para embarcarse en este viaje, para seguir el camino que se desplegaba ante él, sin importar a dónde llevara, porque sabía que al final de este viaje no solo encontraría respuestas, se encontraría a sí mismo. Y eso, se dio cuenta, era lo que realmente importaba. No el pasado que había perdido, ni el futuro que había planeado, sino el hombre en el que se estaba convirtiendo, el hombre que podría ser. Y con esa realización, Adriano Herrera, el niño en la foto amarillenta, dio el primer paso en su nueva jornada, listo para enfrentar todo lo que viniera en su camino. Impulsado por una profunda inspiración emanada de doña Lourdes, Adriano Herrera sintió un cambio sísmico en su corazón. Miró el terreno que antes veía como un tablero de ajedrez para sus proyectos inmobiliarios y ahora veía como un delicado tejido de historias y recuerdos. Decidió que era hora de un cambio radical. Adriano ya no quería ser el arquitecto de rascacielos impersonales y fríos. Quería ser el guardián de la historia local, el protector del patrimonio cultural y el defensor de los menos afortunados. Decidió transformar su proyecto futurista en una empresa que no solo preservara la historia local, sino que también ofreciera un refugio seguro y accesible para los ancianos, aquellos que a menudo eran olvidados en la carrera por el progreso. Imaginó un lugar donde las paredes hablaran de las generaciones pasadas, donde cada ladrillo contara una historia. Soñaba con un lugar donde los ancianos pudieran vivir con dignidad y respeto, rodeados por la familiaridad de su cultura e historia. Y en el corazón de ese lugar, visualizaba un centro comunitario vibrante, un lugar de encuentro y celebración, donde las personas pudieran conectarse y crear nuevos recuerdos juntos. Sin embargo, cuando Adriano presentó su nueva visión a su equipo, encontró resistencia. Estaban acostumbrados a pensar en términos de lucro y pérdida, de objetivos y plazos. La idea de preservar la historia local y construir viviendas accesibles para ancianos era algo nuevo y desconocido para ellos. Pero Adriano no se dejó desanimar. Sabía que tenía una misión que cumplir, una deuda con la ciudad que lo crió
y con las personas que lo moldearon. Habló con su equipo con una pasión que no podía ser ignorada. Habló sobre la importancia de honrar el pasado mientras construimos el futuro, sobre la necesidad de cuidar a los más vulnerables en nuestra sociedad, sobre la alegría de crear algo que realmente importa. Y poco a poco, su equipo comenzó a entender. Comenzaron a ver la visión de Adriano, a sentir su pasión. Comenzaron a creer que podían marcar la diferencia, que podían crear algo más que solo edificios. Podían crear hogares, comunidades, legados. Y así, inspirado por Doña Lourdes y armado con una nueva visión, Adriano Herrera, el niño en la foto amarillenta, emprendió un viaje para transformar no solo un terreno, sino también la vida de muchos. Y mientras miraba el terreno que pronto sería el hogar de muchas sonrisas, risas y recuerdos, sabía que estaba en el camino correcto. El día de la inauguración del edificio había llegado, un hito en el viaje de Adriano Herrera, el magnate impetuoso que se transformó en un guardián de la historia y un defensor de los menos afortunados. El cielo estaba despejado, el sol brillaba intensamente, arrojando una luz dorada sobre el edificio que ahora se erguía orgullosamente, donde antes solo había escombros y recuerdos. Adriano estaba en el centro del escenario, su corazón latiendo fuerte en el pecho. Miró a la multitud reunida, sus rostros llenos de expectativa y esperanza. Vio a Doña Lourdes, la mujer que había desencadenado su viaje de autodescubrimiento, su rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos brillando con orgullo. Vio a los ancianos que pronto llamarían hogar al edificio, sus expresiones de gratitud y alivio tocando su corazón de una manera que nunca había experimentado antes. Adriano tomó el micrófono, su voz resonando en el espacio abierto. Hoy, comenzó, no es solo la inauguración de un edificio, es la celebración de un viaje, la celebración de una comunidad y la celebración de un nuevo comienzo. Habló sobre su gratitud, no solo por la oportunidad de realizar este proyecto, sino también por la oportunidad de aprender, crecer y transformarse en el proceso. Habló sobre su renovada esperanza para el futuro, una esperanza que ya no era alimentada por la ambición y el lucro, sino por el amor, la compasión y el cuidado. Este edificio, continuó Adriano, es un testimonio del poder de la redención. Es un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, para hacer lo correcto, para marcar la diferencia. La multitud aplaudió, sus palmadas resonando como una ola de sonido, llenando el aire de energía y emoción. Adriano sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alegría, alivio y una sensación abrumadora de realización. Pero más que eso, Adriano agregó, este edificio es una promesa de un futuro más solidario e inclusivo para todos, un futuro donde nadie se queda atrás, donde todos tienen un lugar al que llamar hogar. Y mientras Adriano hablaba, sintió algo cambiar dentro de él. Ya no era el magnate impetuoso, el hombre obsesionado con el progreso y el lucro. Era Adriano Herrera, el niño en la foto amarillenta, el hombre que había aprendido a valorar lo que realmente importaba en la vida. Y mientras la multitud aplaudía y el sol se ponía, arrojando largas sombras sobre el nuevo edificio, Adriano sabía que había tomado la decisión correcta. Había elegido la comunidad, la historia, el amor, y sabía que, no importa lo que el futuro le deparara, estaba listo para enfrentarlo, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. El nuevo proyecto de Adriano Herrera, el magnate que alguna vez fue impetuoso, era más que solo un desarrollo inmobiliario. Era una metamorfosis, una transformación que no solo cambió el paisaje de la ciudad, sino también la vida de Adriano de maneras que nunca podría haber imaginado. El terreno, antes un montón de casas antiguas y calles empedradas, ahora albergaba un edificio majestuoso que se erguía orgullosamente contra el cielo. Pero no era solo la transformación física del terreno lo que era notable. Era el cambio que ocurrió dentro de Adriano, un cambio que lo llevó a una nueva era de desarrollo consciente y responsable. Adriano, que antes buscaba el progreso a cualquier costo, ahora se había convertido en un defensor de la preservación y la sostenibilidad. Aprendió a equilibrar su ambición con empatía, innovación con tradición, crecimiento con responsabilidad. Aprendió que el verdadero progreso no se mide por el número de edificios que construimos, sino por el número de vidas que tocamos y mejoramos. Para Adriano, ese momento no solo representaba la redención de su pasado, sino también la promesa de un futuro más solidario e inclusivo. Miró hacia el edificio,
hacia la comunidad que había ayudado a construir y sintió una sensación de realización y gratitud. Había tomado la decisión correcta. Había marcado la diferencia. La saga de Adriano Herrera es una historia que resuena con la importancia de honrar nuestras raíces y nutrir nuestras comunidades, mientras damos forma a un futuro más brillante y prometedor. Adriano, un magnate impetuoso, emprendió un viaje que lo llevó a sumergirse profundamente en sí mismo, desafiando sus propias convicciones y descubriendo capas de su personalidad que nunca supo que existían. Se encontró en una encrucijada de autodescubrimiento, donde cada paso que daba lo acercaba más a comprender quién era realmente y qué valoraba realmente. En medio de este viaje de autodescubrimiento, Adriano se dio cuenta de la importancia de honrar las raíces de su comunidad. Vio cómo las tradiciones e historias de su pueblo estaban entrelazadas con la propia identidad de la ciudad, formando un tejido cultural que era tan vibrante como precioso. Entendió que, para construir un futuro mejor, era esencial preservar y celebrar este patrimonio cultural. Pero la jornada de Adriano no se detuvo allí. También reconoció la necesidad de cuidar de su comunidad, de asegurarse de que todos, independientemente de su edad o situación, tuvieran un lugar seguro y acogedor para llamar hogar. Vio cómo la amabilidad y la compasión podían transformar vidas y decidió dedicar sus esfuerzos a crear un ambiente donde estos valores fueran celebrados. Fue esta decisión de seguir un camino más compasivo y significativo lo que realmente marcó la redención de Adriano. Ya no estaba simplemente construyendo edificios, estaba construyendo hogares, creando comunidades, dejando un impacto positivo en la vida de las personas. Estaba utilizando su influencia y recursos no solo para su propio beneficio, sino para el bien de todos. Y el legado que Adriano dejó fue mucho más allá de los edificios que construyó. Dejó un legado de amor y compasión, un ejemplo de cómo la amabilidad y la empatía pueden transformar el mundo que nos rodea. ¡Qué bueno que hayas llegado hasta aquí! Te pedimos que dejes tu like para saber si te gustó esta emocionante historia y suscríbete para seguir recibiendo nuestros vídeos. Muchas gracias. Y ahora te presentamos otra historia increíble que te recomendamos ver, porque tocará tu corazón.